Bueno, bienvenidos a este video donde voy a explicar lo que estuvo pasando estas semanas, lo que pasó con el challenge de 25, que lo perdí, y lo mismo con el de 100, que pasó exactamente lo mismo. Hago este video para dejar en claro, incluso a ver si lo puedo entender yo alguna vez, porque ya lo entiendo, pero no me hago caso, que es que un día que perdés, hay que aceptarlo. Y así, como se puede ver en esta curva, iba muy bien, estaba la verdad como para fondearme ya la semana que viene. Eh, Incluso podría haber ido mejor esta semana. Pero bueno, no acepté la pérdida de hoy, que me hubiese dejado en 102, 400 por ahí. Y eso provocó que intenté recuperar y pierda la cuenta finalmente. Como siempre, la misma historia. El que puede diferenciarse de este comportamiento es quien va a tener éxito. Quien puede sostener este comportamiento es quien va a tener éxito. Eh, El lunes yo no tenía la cuenta, pero también estaba trabajando, pero también tuve este trade en paper que, que finalmente terminó siendo TP. Em, Creo que me sacó BEP, en realidad no sé si terminó de llegar al previous day high, pero ese fue el trade, o sea, el primer día de la semana TP o BEP. Después, segundo día de la semana, primer día del challenge. Tuve este trade muy bueno, muy clean, perfecto, no mayores problemas. Tuve un poco de miedo por la direccionalidad, tenía un indicador que me marcaba ventas, pero bueno, al ver este setup tan clean, decidí entrar en el segundo changing state y la verdad que fue perfecto. Em, Primer día del challenge, segundo día del challenge, FOMC, un día que tenía que tener cuidado, quería no tradear, pero vi que se empezaron a dar las condiciones que yo planteaba, entré, hice Price Delivery Continuum Theory en 15 segundos. Este plazo de block de 1 minuto que estaba dentro de otro fair value gap de 15. Hizo doble change in state, respetando liquidez interna con un IOFED. Invirtió este gap y entré. Este fue un trade muy bueno. A pesar de ser FOMC, se dio perfecto. Pero me mandé una cagada, que es que básicamente quise poner parciales en este minor sell side, porque como estamos en FOMC quería sacar el 90% minor sell side y como pueden ver agregué el doble de contratos porque cuando puse limit apreté en sell en vez de buy y en deep charts eso te vende a mercado básicamente. Así que me asusté y decidí cerrarlo por acá. En vez de vender, viste la misma cantidad, decidí cerrarlo. Si hubiese vendido quizás, perdón, comprado la misma cantidad, podría haber seguido en el trade, pero decidí cerrarlo. Me pareció una buena decisión, siendo que era día de FOMC y ya ese tipo de errores puede provocar peores cosas en caso de salir stop loss. Después, tercer día, tuve muchos problemas de delay, no me pude meter, básicamente tenía 1 minuto de delay hasta que el precio cayó, 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 cayó y empecé a imaginar un escenario posible de compras. Tuve que esperar bastantes confirmaciones. Luego llegará el precio de apertura semanal. Esperé liquidez interna de 3 minutos básicamente. Podría haber entrado antes, pero bueno, esa paciencia fue también la que me permitió entrar de forma más segura. Em, ya acá había un SMT, entonces este SMT era muy significativo. Se puede ver, ya lo estaba marcando y cuando el precio empezó a reaccionar, yo dije, bueno, estaba esperando el swing low de 15 minutos, no me quería meter ahí porque quería ser bastante cuidadoso. Pero fíjense cómo ya se está armando el order block con este breaker. Entonces ya la primera que se armaba este change in state, acá teníamos liquidez interna en micro temporalidades en esta mecha. Em, y acá ya tenés el change in state, que tenés un breaker y un breakaway gap que se empezó a formar. Así que en lugar de ponerle stop loss como breakaway gap, decidí ponerlo abajo de la liquidez interna. ¿Por qué? Porque tuve un trade muy similar la semana pasada, en el cual, si bien el precio no se había comportado tan clean en esta formación, que en este caso es mitigation y en SP era un liquidez externa, el precio se invirtió y volvió a subir.
Creo que eso se debió específicamente porque estábamos en time distortion, pero para evitar problemas, acá decidí dejar el stop loss bastante grande y el precio se dio en mi dirección hasta que empezó a consolidar en el immediate rebalance de 15 minutos. Se sostuvo en este immediate rebalance de 30, pero la verdad que era muy estresante para mí. Entonces, en esta consolidación decidí empezar a hacer trailing porque vi que había entrega eficiente en 5 minutos. Y como había entrega eficiente en 5 minutos, dije, bueno, no deberíamos ver que el precio rompa los bajos de 5 minutos. Esto es en un minuto, pero eh, la idea era esa, que no se rompa el... Acá está. Estos bajos no deberían ser rotos. El tema es que como estábamos en high resistance, muy probablemente lo que íbamos a ver es que el precio caiga de este dealing range que estaba rompiendo liquidez externa, eh, que caiga al 50% o por debajo. Y efectivamente es lo que hizo. Yo moví el stop loss ahí y me sacó buen día, igual casi 1% de la cuenta. El problema es que lo hice en la cuenta simulada y no me di cuenta hasta que terminó el stream incluso. Pero bueno, al final fue TP completo. Este es otro trade de un compañero, pero fue perfecto. Incluso llegó hasta el doll que tenía, que eran los relativos highs. Em, a la tarde me volví a meter y ahí es donde empezaron los errores. No lo tengo grabado, pero quise meter un trade, salí SL, me di cuenta que me había metido de nuevo en la simulada y dije, uy, zafé. Pero ya estaba en esa, porque lo que estoy esquivando en realidad es hacer otras cosas, dejarlo. Es como que estoy aburrido y me quiero meter en algo. Quiero tener esa como adrenalina del presente que te otorga el trading. Y en esa manía de querer permanecer en ese estado, se asemeja un poco a la ludopatía, un poco bastante. Eh, Decidí seguir tradeando, volví a meter otro trade, perdí 800, no quise aceptarlo, volví a meter otro trade y dejé la cuenta a 700 arriba. Entonces parecía más o menos como había terminado la sesión de la mañana. Y dije, bueno, listo, no lo vuelvo a hacer y está todo bien. Eso me dejaba en la semana en 4 de 4 días con TPs. Si no cuento, obviamente, eso que había hecho la tarde, pero con este trade de la simulada, 4 de 4 días, 100% de win rate. Hoy a la mañana, estamos en viernes, después de semejante displacement, era muy probable que tengamos condiciones feas, pero yo quise entrar igual. Como dice nuestro mentor Rafa, no deberíamos entrar si veníamos en racha, no conviene. Intenté determinar el draw liquidity, era muy difícil la verdad porque era un inside day. Eh, entonces, bueno, el precio consolidó mucho. Mi draw liquidity era más arriba. No me gustaba de la idea de la compra que no habíamos sacado sell side, pero sin embargo vi que la estructura con liquidez interna se había formado, con doble change in state y un gap en el medio. Mi error acá fue esperar al IOFED, perdón, no esperar al IOFED en lugar de entrar automáticamente una vez que se formó el gap. Lo que sucede es que este modelo doble change in state le he hecho backtest y tiene muy buen win rate, entonces me confío. Ok, puse el stop loss abajo de liquidez externa o lo que yo quería que sea liquidez externa, que eran estos bajos, suponiendo que era esta ahora también liquidez externa a partir de la formación de liquidez interna. Entonces el precio empezó a disparar, pero automáticamente se invirtió este fair value gap una vez formado este gap, em, lo cual ya empezó a denotar las condiciones malas del mercado, pero yo entendía que acá había un order block de 30 segundos, entonces permití que el precio baje. eh, Permití que el precio baje, volvió a subir. Acá ya pensé, una vez que invirtió este fair value gap de 2 minutos, dije, ok, buenas condiciones, me parece que nos vamos a ir a ATP o al menos a parciales una vez que saque este alto, pero sorpresa, nunca sacó ese alto, no pude poner nunca break-even y seguí esperando y quizás ahí tendría que haber empezado a acotar un poco el riesgo, pero seguí esperando, seguí esperando, seguí esperando, empezaba la vela a las 10, no teníamos ningún nivel de liquidez concreto para sacar el sell side.
em, como para justificar la subida, así que lo que pasó fue que el precio dejó SMT acá, invirtió este gap, armó liquidez interna, plum, se fue a buscar el bajo de 8,5 que eran las noticias, por eso lo tenía marcado en verde. Una vez tomó este bajo, el precio se dio vuelta, pero acá ya ven que ya había perdido y no me había ido de los gráficos. El hecho de no irme de los gráficos hizo que me ponga a observar nuevas posibilidades. Acá fue mi segunda entrada cuando vi que el precio a las 10 empezó, no se llevó este bajo, respetó esta liquidez, había armado un SMT, entonces dije, ok, es el momento. Este deployment fue muy abrupto, pero esperé el IOFED, hice las cosas bien, entre comillas, en función de lo que quería ver de liquidez interna, y entré acá, cuando vi que hizo el doble change in state. Era un trade que tenía sentido, en mi opinión, en función de lo que veía de la estructura, pero no me cerraba este comportamiento de la vela a las 10, que la vela a las 10 empezó, no se llevó el bajo de la vela a las 9 y comenzó para arriba. Entonces se metió en este plazo order block e invirtió. Y me fui SL. Apenas el precio invirtió este fair value gap que se había creado, decidí cerrar la operación manualmente porque sabía que esa no era la señal que yo quería ver. Y eso me dejaba con una pérdida de 1.400 en el día, que no era tan grave. El problema es que seguí tradeando y eventualmente la quemé. Lo cual me deja en una semana en la cual tuve de 5 días 4 TPs con la cuenta quemada. Esto está muy mal. O sea, es todo lo que no hay que hacer, y es lo que evita que yo personalmente pueda tener éxito en el trading. Hace mucho tiempo que esta es mi situación, y me cuesta salir de este estado, de no poder aceptarlo. Hay herramientas como el Daily Lockout, eh, que lamentablemente no las termino de usar. Incluso ayer dije, no voy a determinar el Daily Loss Limit porque quiero tomar la decisión a voluntad. No quiero que me bloquee. El tema es que ahora que lo pienso, si lo hubiese hecho, eh, incluso fíjate, lo había marcado como 1.400. Podría haber puesto 1.200, ¿no? Bueno, ahora tendría la cuenta viva y probablemente la semana que viene me fondearía. Porque vengo muy bien con el análisis, la price action en general está bien, vengo bien con direccionalidad, salvo hoy que me equivoqué, porque era un día bastante difícil. En Inside Day se estaban metiendo, venía liquidando o sea, un swing low liquidando la vela de 8 horas. Supuse que podía llegar a venir a buscar estos altos. eh, pero bueno, llegó este order block y cayó. Cuando lo ves, obviamente, en retrospectiva es todo bastante sencillo, pero en esta price action no fue nada sencillo. Este SMT con este plus order block que se terminó armando, fueron definitivamente el movimiento del día. Esto los viernes lo suele hacer bastante, consolida y arma liquidez, em, y termina desplazando en horario de almuerzo casi. Bueno, así que esto es todo lo que sucedió esta semana. Una lástima porque venía muy bien, muy bien. Pocas veces empecé tan bien. A pesar de los errores, la lectura venía muy bien, un win rate muy alto. eh, y eso me da la certeza de que el conocimiento técnico lo tengo. Lo que no tengo es el control sobre mí mismo para poder determinar estos límites. Así que espero que esta lección alguna vez la entienda. La verdad es que sinceramente creo que no la voy a entender nunca, porque me es más sencillo perder todo que ponerme límites, básicamente. Y con esa frase que voy a tener que analizar en terapia, cierro este video.